al capítulo 18. No sé si tengan algún comentario antes a esto. Por ahí levante su mano para saber. Si no lo hubiere, pues entonces vamos al capítulo 18 y les invito para que leamos el versículo 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta es una porción de la Biblia que ha sido usada para infinidad de temas, infinidad de exposiciones y grande cantidad de libros se han escrito sobre esta pequeña porción, el alfarero. Por lo que yo quisiera en esta hora que usted viera es cómo Dios trabaja con nosotros para capturar nuestro pensamiento, capturar nuestra atención y ayudarnos a la comprensión de las cosas. Si usted se fija, a Dios no le hubiera sido nada difícil simplemente usar una metáfora hablada, expuesta a Jeremías y hablarle de que se imaginara a un alfarero haciendo una vasija. Sin embargo, ¿se fija usted lo que hizo Dios aquí con Jeremías? ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo? Que él fuera Amén. Que fuera a donde estaba un alfarero y que allá le hablaría. Amén. Vas a ir. Hay cosas, hermanos, que para nosotros se nos hacen fáciles oír, creer que sabemos, pero Dios conoce nuestra situación, nuestra forma de aprender, nuestra forma de entender las cosas. Entonces muchas veces Dios tiene que hacernos pasar por el ejemplo de vida, o sea, que aquello se efectúe en nuestra vida. Hay cosas que Dios nos va a enseñar hablándonos al oído, y otras nos va a enseñar viéndolas, y otras viviéndolas. Muchas cosas ustedes vieron cómo Dios le decía, por ejemplo, van a ver ustedes en algunas anteriores, ¿qué ves? ¿Sí? ¿Qué ves? Pues yo veo esto y esto y otro. Ah, bueno, esto significa. Entonces, Dios trabaja de tal manera con nosotros que Él busca que su palabra no quede nada más de entrada por salida en nuestros oídos, sino que la tomemos y que vivamos de una manera como lo profundo que fue esa palabra para nosotros, para nuestra vida. O sea, hasta dónde profundizó esa palabra de Dios en nuestra vida. No es lo mismo nada más decir te amo, a que Dios hacía cosas donde la gente podía sentir, saber que Dios de verdad lo amaba. Amén. Entonces, en esta porción podemos ver cómo Dios le dice a Jeremías: ve a casa de un alfarero. Y cuando llega a la casa del alfarero, lo que mira a Jeremías es que está haciendo un recipiente, ¿verdad?, de barro, pero se quiebra. Y lo toma el alfarero y lo vuelve a hacer. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Jeremías ahí? Con ese ejemplo que él estaba viviendo en ese momento. Él lo estaba mirando. ¿No puedo hacer yo lo mismo? También. No puedo hacer yo lo mismo que el alfarero está haciendo con ustedes. No me gusta cómo están, los deshago, lo vuelvo a hacer, no me gusta esto como quedó, lo vuelvo. Sí. Son procesos, ¿no?, en la vida de nosotros. El total y absoluto control
de Dios sobre todas las cosas. Si no te gustas como eres, tal vez a Dios menos. Pero eso es un problema para Dios. No. El mentiroso tal vez diga, a mí no me gusta cómo soy de mentiroso. A mí no me gusta cómo soy de débil. A mí no me gusta cómo soy. Si a ti no te gusta, a Dios tampoco le va a gustar, pero ese no es problema para Dios. Dios, dice el versículo que acabamos de leer, ¿cuál fue? El 6, donde dice, el 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Esto era con la intención de demostrarle que ellos, como barro, habían sido difíciles, habían sido problemáticos, no daban la figura que el alfarero podía hacer porque se despedazaban. Pero el alfarero no agarró y los dejó. El alfarero, ¿qué fue lo que hizo? Volvió a tomar la masa y volvió a hacer otra vez el recipiente que le estaba haciendo. La enseñanza es que Dios, así con la iglesia, así con su pueblo, así con cada persona, Dios trabaja personalmente y en todas esas imperfecciones que tenemos, Dios sigue trabajando para que podamos nosotros ser el vaso útil en las manos de Dios que Él quiere tener. Amén. Y por eso es que la palabra de Dios nos invita a que no nos cansemos, a que nosotros más bien reconozcamos qué tipo de barro somos. Hay un barro allá en donde vivo, allá donde tenemos el terreno. Es un barro pero chicloso. Es un barro bien pegajoso. Y está buenísimo para sembrar. Usted siembra milpa y se le va a dar bien. Pero nada más no le echa agua y son así las rajadotas de altas, casi de 2 metros, de 1,5 metros, que se raja la tierra hasta allá abajo, donde se abre. ¿Quiere usted hacer pegar ladrillo, hacer un comal, algo? Eso no sirve, eso nunca pega. Se seca y se hace polvo. No queda apretado así, piedra, no sirve eso. ¿Qué tipo de barro será usted? ¿Qué tipo de barro soy yo? ¿Qué tipo de barro somos nosotros? Un barro más problemático que otro para poder ser usado en las manos de Dios. Un barro que le da más trabajo que otros a Dios para poder ser utilizado en la obra del Señor, como persona que vino a Cristo Jesús. Tal vez. Pero ¿sabe qué? El alfarero conoce, sabe cómo preparar su barro. Amén. Él sabe cómo hacer que el barro llegue a ser la vasija que Él quiere hacer. Así que, mis amados hermanos, Jeremías recibe de parte de Dios, a la vez que un poquito de dolor al mirar lo que tiene que hacer con el pueblo de Israel, pero también un consuelo de decir, Dios sabe lo que hace en cada vida de sus hijos. Amén, hermanos. Dios sabe lo que hace en cada vida de sus hijos. Por eso nosotros como hijos de Dios no nos vamos a morir con las pérdidas económicas. Por eso los hijos de Dios no nos vamos a morir por las pérdidas físicas. Por eso los hijos de Dios no nos vamos a morir con las pérdidas que llegue a haber en esta vida. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay algo superior a todo lo material y a todas las cosas que puedan haber en esta vida, y que nuestro Padre Celestial conoce todas y cada una de ellas. Amén.
El problema está cuando nosotros como hijos de Dios no valoramos lo que Dios valora. Ay, no me digan que se me acabó esto. Permítame un segundito, hermanos. Fíjense que se me murió mi computadora y no me di ni un momento cuenta de que se estaba acabando. Hijo, ¿me ayudas? Sí, hermanos. Nosotros como seres humanos, es verdad, tenemos muchas cosas en esta tierra, nos duelen. Si es pérdida de un ser querido, si es un negocio que se pierde, si es dinero que perdemos, si son trabajos, hay tantas cosas. Pero nosotros no podemos, como hijos de Dios, venirnos abajo solamente porque nos están aconteciendo ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes, estamos seguros de que Dios puede intervenir para que todas aquellas cosas que como barro no nos ayudan, no dejan que la mezcla sea buena, que quede firme, fuerte, que pase el tiempo, como el tiempo que ha pasado sobre la alfarería, que los arqueólogos encuentran de cuántos años, de 3000 años. Sí, todavía encuentran los pedazos, los tiestos de barro y con escrituras, algunas completas que no los han destruido, están ahí firmes ellas. Porque si el alfarero hizo un buen trabajo con ese barro. Y dice Dios, yo no podré. Yo no podré. Entonces Dios, ese es su trabajo, hacer de nosotros, quitarnos las cosas que no van a funcionar en nosotros. No necesariamente es lo que Dios quita, exactamente en lo que Dios está trabajando. A veces puede quitar un carro, puede quitar algo material, pero no necesariamente está trabajando en eso, sino eso lo ocupa Dios para trabajar en otras cosas, que son a veces es avaricia, a veces es falta de fe en Dios, a veces es confianza más en las cosas materiales que en la misma provisión de Dios. Entonces Dios simplemente trabaja de una manera para que nosotros podamos quitarnos esas impurezas y poder trabajar con Él como Él quiere. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros también? Amén. Es importante que cada uno de nosotros valoremos que nosotros somos, y no nada más de palabra, somos ese barro en las manos de ese Dios, así como si fuera un alfarero. Amén. Y Él es claro, y lo quiero volver a repetir, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿Qué fue lo que había hecho? Bueno, dice el 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer. Amén. Dios hace con nosotros lo que mejor le parece hacer de nosotros. Cuando nos rompemos, cuando nos destruimos, entonces Dios empieza a trabajar en nosotros de una manera especial. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentarios, preguntas? Nunca, hermanos, permitamos que Satanás intervenga en nuestros asuntos. Nunca. Usted, si es hija de Dios, hijo de Dios, usted tiene una relación con Dios y no permita que el enemigo intervenga en esa relación. Si algo pasa, usted no le pregunte al enemigo ni le pregunte a nadie qué pasó. Usted pregúntese usted misma y con Dios. Señor, ¿qué está pasando aquí? Pero de seguro que aquella pérdida, que aquella situación de problema que usted o yo miramos, es seguro que no es pérdida. Es lo que está Dios haciendo para mañana en su vida, es algo más fabuloso. Más fabuloso. ¿Para qué es esto? Sí.
Amén. Yo les voy a decir un testimonio. Gracias a Dios por todas las pérdidas y por todos los dolores que Dios nos permite pasar como persona, como familia. Porque en todo ello vemos la poderosa mano de Dios. Mi esposa, una muy buena y excelente cocinera, sino que me pregunten a mí, yo doy referencia de ello. Con más de 20 años en la profesión de la cocina, no de casado, sino trabajando en la cocina ya de restaurantes. Y como toda persona dice, bueno, yo quiero tener un restaurante, o sea, mi deseo es tener un buen restaurante. Y bueno, con la bendición de Dios, y mis hijas en ese tiempo pues estaban trabajando, ¿verdad? Duro y apoyando el hogar, la obra del Señor. Ellas, gracias a Dios, porque la obra de Dios aquí comenzó con la ayuda, pues, netamente de lo que había en la casa. Mía, mi esposa, mis 2 hijas, y todo lo que entraba era para trabajar la obra de Dios y lo que pudiéramos hacer nosotros. De ahí pagábamos radio, cuando se predicaba en la radio, de ahí se pagaba todos mis viajes, todo lo que yo pudiera hacer, porque no había más de dónde, era una misión que apenas estaba formándose. Y con todo eso Dios nos permitió ahorrar. Y pusimos un restaurante, gastamos miles de dólares, fueron $45,000, así nada más de ¡pum! Ahí están. Más aparte, llegamos casi a los 65, 70 en invertirle más para levantarlo, lo que hacía falta. Bueno, para no hacerle larga la historia, todo se perdió. Absolutamente todo, nada quedó de esa inversión. 2 años trabajando, se suponía que yo no iba a estar metido ahí porque se suponía que ese era trabajo de mi esposa y que ella se iba a hacer cargo. Pero pues ahí empezamos a caer el esposo, las hijas, y nos empezó a absorber de tal modo que ya estábamos ahí metidos en un torbellino, porque teníamos que cumplir con el contrato de renta 5 años, y el contrato de renta cada año iba subiendo un montón. La falta de experiencia, es muy buena cocinera, pero ninguno de nosotros somos con experiencia en hacer un contrato. Nos enterraron la uña bonito, estábamos así bien ahorcados con ese contrato y con todo lo que habíamos hecho. Todo lo hicimos mal, en otras palabras, sin el conocimiento de los asuntos legales. Hermanos, al final de cuentas, ¿sabes qué? Véndelo. Al final, después de que se iba a vender en 45,000, no se nos pagó los 45,000. Creo que nomás nos dieron como 3,000. Nada. Todo fue nada más a que iban a hacer los pagos, nunca llegaron los pagos, lo pasaron de uno al otro y se echaron la bolita uno con otro, y después no, pues que te paga este y que te paga el otro, y el pastor, para no meterse en líos, ni en asuntos legales, de nada, dejó todo así por así como está, y al final de cuentas es la hora que quedó creo que en 10,000, después de gastar tantísimo, vino a quedar en 10,000 y ni los 10,000 nos pagaron. Acabar pronto. Pero ¿saben una cosa? Nosotros ya en ese tiempo ya no estábamos mirando los cerca de 70,000 que se habían invertido. Nosotros estábamos mirando que nos estaba absorbiendo el tiempo de Dios, la obra, porque yo ya no podía dejarlo, yo tenía que estar ahí también. Yo estaba en mi trabajo y que viene la gente y que vamos a atender, así que estoy en la obra de Dios y atendiendo gente. Y mi esposa y mis hijos, todos ahí, ya mi hija ya estaba por casarse, o sea, ya se había casado. No se podía casar, ¿para qué? Ya ven, no se podía casar porque tenía que estar trabajando. Así que, hermanos, sí hubo una pérdida, sí, o sea, sí perdimos, pero cuando nosotros lo traspasamos, sentimos, yo puedo decir, sentí como si el que iba a estar sentenciado a ser ahorcado, ya estaba en el caballo, como si me hubieran sacado la soga del cuello y me dejaran libre. Sentí así como, ay Señor, gracias Señor, lo que se perdió, se perdió. Hermanos, pero el testimonio es este. Ciertamente fue una grande pérdida,
el dinero pues era parte de toda la familia, los ahorros de mis hijas, ahí se perdieron, los ahorros de nosotros, ahí se perdieron, todo se perdió. Pero lo que no perdimos es esa paz y esa felicidad, esa alegría de que estuvimos contentos como familia y algo, nunca nos hundimos. Todo el tiempo Dios nos permitió, pero simplemente era como decirnos Dios, hijos, yo los quiero mucho, pero ese no es el camino de ustedes. Ese no es el camino de ustedes. Pero pues nos dio el gusto el Señor que nos costó así tanto dinero, ha de decir que queremos un restaurante para nosotros. Queremos un restaurante tenerlo. Pero no era por ahí. ¿Por qué? Porque uno siempre dice, pues, no nos gusta que la gente piensa que uno tiene que depender de la iglesia para vivir y que tenemos que tener nuestro negocio. Pero a Dios no le plació. Otras personas con tantísimo dinero, digo tantísimo porque pues a uno le cuesta trabajo ahorrar tantísimo dinero, para uno es tantísimo. Hermanos, o se dan un balazo o se tiran a la tristeza, se desintegra la familia, hay pleitos por las finanzas. Nosotros, gracias a Dios, hermanos, Dios nos ayudó a ver todo eso. Entonces, lo que pasó es el testimonio que yo doy de que Dios siempre trabaja, no importa cuál sea la pérdida, Dios para nosotros nunca nos permite pérdidas. Podía ser pérdida financiera, pero en cuanto a nosotros como hogar, como familia, que es lo que más vale, nunca tuvimos. Ahora, tampoco estuvimos muriéndonos de hambre, tampoco estuvimos padeciendo de que, híjole, ya me quedé así, ya ahora ¿qué hago? No, nada, sin deuda, sin pérdida total, nada más. Amén, hermanos. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que Dios, en verdad, es este Dios que dice, hey, a mí me da trabajo hacer contigo una mejor vasija. No, a mí no me da trabajo. Y ahí va, y a quitar lo que no es. Y quedamos contentos con el Señor, quedamos en paz con Dios, felices. Que no nos pagaron, pero nosotros estamos contentos con nuestro Dios, porque nuestro hogar no se vino abajo, la obra del Señor no se vino abajo, el testimonio como pastor no se vino abajo. En otras palabras, Dios nos permitió mantenernos a la altura de lo que Él siempre nos ha llamado a servir a Dios. Amados hermanos, yo no sé por cuáles pérdidas pueda pasar usted. Yo le estoy contando solamente una de las, déjeme decirle que no es la única. Hay muchas otras cosas más en nuestra vida, pero que sin embargo, ninguna de ellas son pérdidas realmente, sino todo lo contrario. Es la manera como Dios trabaja para ayudarnos a que nuestro camino siempre esté en lo correcto. Porque lo vuelvo a repetir, nosotros, el hecho de que hayamos perdido así, no nos quedamos en la calle, ni perdimos nuestra paz, nada. Dios nos mantuvo estables. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Y eso es la manera como se presenta Él como el alfarero. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué te ha destruido, Dios, que has llorado? Pero después dice, Señor, gracias. Gracias porque solamente tú sabes cómo están estas cosas. ¿Qué pérdidas tendrás mañana? No te olvides nunca, Él es el alfarero, o como el alfarero. Amén. Tiene ese poder de volverte a hacer, a hacer y hacer algo mejor. Amén. ¿Algo más que agregar? ¿Algo que agregar, hermanos? Mire el versículo 18 al 21, ¿qué dice? Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámosle de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Hermanos, estamos leyendo 18, 19. 18 al 19.
Sí, porque les había dicho porque la verdad de lo que Dios les mandaba. estaba hablando la verdad. Y la verdad, hermanos, duele. Sí, la verdad dice por ahí, dice no peca, pero incomoda. La verdad muchas veces duele. ¿Por qué? Porque es más fácil intentar comerciar, sacar provecho de las debilidades de las personas que prepararlos, que entrenarlos para que ellos enfrenten la vida y salgan adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Los falsos profetas, porque ustedes los vieron, aquí aparecen los falsos profetas profetizando ciertas cosas, ellos preferían manipular las debilidades de las personas. ¿Cuáles eran las debilidades que tenía el pueblo de Israel que estaba mostrando en ese momento? Voy a levantarme un poquito. ¿Cuáles eran? Algunas de las debilidades que el pueblo de Israel estaba demostrando en ese momento y que los profetas las estaban aprovechando, los falsos profetas. Pues ellos habían abandonado el día de descanso al Amén. Señor. Estaban abandonando la guianza que Dios las leyes que Dios les había dejado. Perdón por interrumpir. ¿Qué más, hermanos? Porque se habían afanado mucho Trabajos. de la mucha bendición. Sí, de las bendiciones que Dios les estaban abusando, ¿verdad? De lo que Dios les estaba dando. Y ellos estaban acaparando más y más. Y sentían que si un sábado no lo descansaban, era una pérdida para ellos. No valoraban todo lo que Dios ya les había dado. Entonces la avaricia, ¿verdad? Dice que es igual que la idolatría. O sea, Amén, exactamente. Aparte de la idolatría que estaban viviendo en cuanto a adorar a otros dioses, ídolos. Amén. Entonces vienen los falsos profetas y en lugar de hablar a ellos la verdad de Dios, ¿qué hacían? Adulaban a estas personas, porque claro, en la adulación están las buenas colaboraciones, las buenas ofrendas, en la gratitud y oí algo muy bonito, Dios me lo bendiga, ahí está, gracias. Hermanos, pero Jeremías no estaba para estar tratando de aprovechar las debilidades del pueblo de Dios. Lo que Jeremías buscaba era lo que Dios quería, y era que las personas se entrenaran, se fortalecieran para vivir una vida recta, porque no iban a aguantar en el día de la prueba, no iban a aguantar en el día de las pérdidas. Amén. Entonces es lo mismo que podemos ver hoy en día cuando las personas, en lugar de buscar a Dios, ahí los tienen llamando por teléfono, a la radio, al predicador de la televisión, a aquellos sinvergüenza, porque no son otra cosa, que su programa solamente es: llame porque ahorita el poder de Dios va a descender sobre usted, sobre el pacto que usted haga, sobre lo que usted mandó. Y ahí tienen a las pobres personas mandando dinero, confiando en la oración de aquella persona, y aquel se avienta 2, 3 palabras de bendición y listo, ya está. Desde el momento que usted pactó con Dios, ya está su respuesta. Y el profeta Jeremías, su trabajo no era eso, su trabajo era hablar con las personas y hacerles ver que ellos tenían como el barro malo, cosas que Dios tenía que desbaratarle, y que lo iba a tener que desbaratar porque Dios iba a hacer algo mejor con él, pero que iba a sufrir en el proceso. Amén. Que iba a venir grandes tribulaciones sobre su vida y era necesario que esta persona aprendiera a confiar en Dios y a pedir de un corazón sincero, no un corazón dependiendo de la oración, la intervención de sutano de tal. Y dice la palabra de Dios que aquí los profetas empezaron a decir: ¿sabes qué? Vamos a juntarnos y como quiera, dice, vamos a hacer guerra. ¿Guerra de qué?
Del 18 y 19. No eran tacos de lengua, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Van a hablar mentiras contra él. Ujú. ¿Sí? Dice, venid e irámoslo de lengua. Irámoslo de lengua. Porque dice, maquinemos contra él, o sea, ellos iban a tomar su propia idea de qué manera lo iban a Amén. destruir a Nehemías. Entonces, pues, yo también hablando falsedad en contra de él. Los sacerdotes, ¿verdad? Para que, y luego ahí dice, y no atenderemos a ninguna de sus palabras. O sea, iban a seguir con la desobediencia. Iban a hacer lo que están haciendo hoy, por ejemplo, los candidatos a las presidencias, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hacen? Jamás se avientan un montón de mugrero, basura, diciéndose uno al otro. O sea, es lo que están insinuando ellos ahí. Hagamos, dice, iramos. Vamos a herirlo, vamos a hacer una guerra de palabras contra él. Vamos a llenarlo de oprobio, mentiras y todo lo que caiga sobre él. Y No entenderemos a ninguna de sus palabras. y no atendamos a ninguna de sus palabras. En otras cosas, no lo vamos a escuchar. Nosotros simplemente vamos a atacarlo y no importa que diga verdad, que diga, nosotros vamos a atacarlos. Igual así como los de hoy, igual como la gente de hoy, ¿verdad? Que se dedica nada más, no les importa si el otro está hablando verdad, si no está, no, a ellos no les importa, simplemente vamos a tirarle mugre y lodo y vamos a hacerlo. ¿Contra quién? Contra un hombre que estaba hablando la verdad. Entonces es importante, hermanos, que reconozcamos cada uno de nosotros la importancia de hablar la verdad de Dios, pero mantener nuestra vida alejada de las cosas como mucha gente lo espera, los halagos, el que todo mundo hable bien de ti. Entonces no esperemos esas cosas porque a nadie le gusta que le hablen realmente la verdad. Son pocas las gentes que realmente se entusiasma porque le hablen de sus errores y le digan, mira, corrige esto porque estás mal y vas a tener este problema. La gente regularmente no le gusta escuchar eso, más bien simplemente quieren que le digan, no, pues estás bien y pues por ahí, dale para adelante, ¿eh? Dale para adelante. Sí, así es. Entonces, hermanos, es una difícil situación para las personas que quieren hablar de la palabra de Dios correctamente, porque siempre habrá una guerra sucia de información contra las personas a veces cuando éstas no ceden a dejar de hablar sobre el cambio en la persona, porque Dios ama a todos, Dios escucha a todos, Dios responde a todos. Amén. ¿O no? Porque de acuerdo a la Biblia dice que entremos confiadamente al trono de su gracia, a través de Cristo Jesús. O sea, Dios no está pidiendo jerarquías para poder presentarse ante Él. Dios está pidiendo, amén, de corazón, simplemente humilde, sencillo, para que entremos a su presencia a hablar con Él. No jerarquías. No jerarquías. Entonces, lo que a veces la gente no quiere es cambiar su estilo de vida. Entonces, esto es importante para nosotros y Dios se lo mostró a Jeremías al mostrar la situación de estas personas contrarias a él y él teniendo que aguantar estas situaciones pues es horrible, hermanos, que cuando tú hablas tranquilo, la gente te empieza a aventar un montón de mugrero que dices tú, bueno, ¿de dónde salió tanto cochinadero si es pura mentira? Y quieres tú salir a defender, pero a veces más lo echan a perder, porque esta gente ya está capacitada para, sí, ya está, hermanos, son de ágil vocabulario y palabras agudas, hirientes, sí, cómo lastiman esas personas. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay personas que son especialistas en herir. No necesitan darte una cachetada para mandarte casi llorando a tu casa. Simplemente con lo que te digan, saben decírtelo de manera que te lastiman, te hieren. Entonces, cuando usted ve a personas que le lastiman, no se ablande, o sea, no se deje herir. No me estoy diciendo que se ponga a pelear,
Le estoy diciéndole que entienda de quién viene eso. Eso viene de gente que tiene la astucia de Satanás para saber llegar a las personas y no ayudarlos, no fortalecerlos, sino herirlos, lastimar sus vidas. Amén. Entonces, esto es la guerra que habían levantado contra Jeremías, personas de este tipo, de esta calaña. Capítulo 19, el capítulo 19 encontramos, dijimos, un pueblo quebrado por su grave pecado. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás, pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, de Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Hasta aquí, ya después lo demás ustedes leen en sus hogares. ¿Qué es lo que encontramos aquí, hermanos? El valle de Hinón. ¿Qué era el valle de Hinón? ¿Alguno de ustedes tiene idea? ¿Conocimiento? ¿Sí? Era el lugar donde hicieron como un sepulcro. El valle de Hinón es lo que hicieron después los judíos, que lo convirtieron en un basurero. Porque anteriormente era un lugar en el cual se hacían los sacrificios a Baal y a todos los otros dioses, a algunos otros dioses, principalmente a Baal, que requería la sangre de personas y en especial de los bebés. Se hablan de ¿cómo se llaman? Los arqueólogos, de encontrar más de 300 tantos sepulcros de bebés, de niños. Y la historia ahí era que había momentos en los cuales los grandes personajes, reyes, inclusive hubo reyes de Israel, que fueron y llevaron a su hijo. Manasés fue uno de ellos, y quemó a su hijo ahí en ofrenda a ese Dios. O sea, estamos hablando de una pérdida total de valores, de lo que era la cultura, los valores judíos. Ya nada más quedaba el nombre, porque aún los mismos reyes, ya no era la gente, sino la gente y los reyes, todos los líderes que podían hacer un cambio, no lo hacían. Simplemente también ellos eran parte de esta idolatría tan fea, que Dios dice, si ni siquiera lo pensé, yo no lo mandé, yo no lo pedí, ni siquiera lo pensé, no me pasó por la mente nunca que ustedes hicieran este tipo de cosas. ¿De dónde ustedes sacaron estas ideas cuando sus padres ni siquiera conocían estos dioses?
porque Isaac Aceptó. le pidió Dios en sacrificio a su papá, probando su fe, porque era la promesa que le había dado de su hijo, tanto esperó 25 años por esa promesa, y sin embargo él, bueno, en ningún momento se ve cuando dice la palabra que él le dijo, pero primero me lo das y ahora me lo pides. O sea, él fue obediente y él salió, dice que muy de madrugada. ¿Podría haber ocupado ese tipo de acción del padre Abraham para justificar los otros descendientes que de acá? Sí, lo podrían haber adoptado como ejemplo. Si lo hizo Abraham, si Dios se lo pidió a Abraham, a nosotros también, ya ven. Y mucha gente de hoy en día también toma. Sí, como lo que pasa hoy en día, ¿verdad, pastor? Las personas que dicen de que matan en el nombre de su Dios. Sí. Nuestro Dios nunca les dice a ellos Nunca los que maten mandó a esas matar. personas, y Dios nunca. y ellos se ponen las bombas y todos los explosivos. En este caso los musulmanes, en este tiempo, en nombre de Dios. Sí. Y en otro caso, en otros